Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Quiero compartir la palabra de Dios que se encuentra en Hebreos 12:14. Y este tema lleva como título: la primera regla de Dios para entrar en el cielo es vivir en santidad y en obediencia. Pero primero vamos a orar. Amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, te damos gracias por tu bendita y santa palabra que Él ha dejado como lámpara a nuestros pies, Señor. Que tú nos ayudes, Padre Celestial, a obedecerte, Padre Celestial, y a guardarnos sin mancha, Padre Celestial, del mundo, porque claro está, Padre Celestial, que sin paz y sin santidad nadie podrá verte, Padre Celestial. Que tú nos ayudes a guardarnos, Padre Celestial, en santidad y en obediencia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y como le había mencionado, como base bíblica estaré leyendo Hebreos 12:14. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí podemos ver que el primer requisito para entrar en el reino de los cielos y poder ver a Dios es vivir en paz con todo. Y por esto el Señor nos llama a nosotros a ser pacificadores. Y esto lo podemos ver aquí en Mateo 5:9, que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces aquí podemos ver cómo el Señor dice claramente que si no vivimos en paz con Él y con el mundo, con las demás personas, amando a nuestro prójimo y también a nuestros enemigos, dice que nadie podrá ver al Señor. Y aquí podemos ver como dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando nosotros vivimos en paz, siendo pacíficos y tratando de llevar la paz, la armonía a los demás, y que los demás se amen y que sobre todo amen a Dios, y que dice que como hijos de Dios nosotros debemos de amarnos unos a los otros, y que aunque los demás nos paguen con más, que si los demás nos dan una cachetada, que pongamos la otra mejilla. En otras palabras, que no debemos de pagar más con más, sino que debemos de pagar el mal con el bien. ¿Por qué? Porque si no, no podremos ver al Señor, no podremos ser salvos, no podremos recibir vida eterna. En otras palabras, una persona que no te demuestre confianza, que no sea leal, o que tú veas que tiene malas intenciones, tú no la vas a dejar entrar en tu casa. ¿Por qué? Porque no es una persona que trae paz, no es una persona que muestra confianza, no es una persona que muestra que es capaz de valorar, de apreciar a las demás personas, sino que es una persona que tiene doble experiencia y que solamente busca lo suyo, busca sus propios intereses a costa del dolor y del sufrimiento ajeno. Entonces por esto dice el Señor que sin paz nadie podrá ver al Señor, porque hay personas que no traen paz. Donde quiera que van, llevan un pleito, llevan un chisme, llevan contienda. Entonces el Señor nos llama que como hijos de Él nosotros debemos de ser ¿qué? Pacificadores, que donde vayamos traigamos paz, que donde hay pleito, que cuando nosotros lleguemos haya paz, haya amor, haya armonía, como hijos de Dios que somos, como luz que somos. La tiniebla debe ser reprendida en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor dice que nadie que no traiga paz, que no vive en armonía y que no ame a su enemigo, dice que no es hijo de Él. Solo aquellos que son pacificadores, dice que serán llamados hijos de Dios. Entonces dice, continúa diciendo: y sin santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, ¿qué es santidad? Santidad es dejar de hacer lo malo, de amar lo que Dios ama y de odiar lo que Dios odia. ¿Qué es lo que Dios odia? El pecado. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece la injusticia, el engaño, todo eso. Y por eso Dios dice bien claro que los injustos no heredarán el reino de los cielos.
que aquellos que aman sus deseos carnales, que aman este mundo, se constituyen enemigos de Dios. Porque cuando nosotros amamos este mundo, los deseos de la carne, eso nos lleva a ser injustos y a traicionar no solo a la persona, sino también a Dios. Y por eso Dios dice que nadie puede amar a dos señores. Porque va a amar más al que le convenga carnalmente. Ahora, si yo soy una persona espiritual, yo voy a amar siempre a Dios. Voy a preferir sufrir por hacer lo bueno como hacía Jesucristo. Voy a preferir que me hagan daño a mí antes que hacerle daño a otra persona. Cuando yo amo la santidad, cuando yo amo a Dios, yo voy a preferir que me hagan daño a mí antes que hacerle daño a alguien, antes que robarle a alguien. Yo voy a preferir que me roben a mí antes que hacerle daño a alguien. Por eso el Señor dice claramente que sin paz nadie verá al Señor, que sin santidad nadie podrá entrar al reino de los cielos. Entonces, aquí podemos ver cómo el Señor dice que aquellos que no viven en santidad no podrán ver al Señor, no podrán heredar el reino de los cielos. ¿Por qué motivo? Porque aquellos que aman los deseos de la carne, que aman este mundo, que aman los vicios, en el cielo no hay pecado. Y por eso dice que nada con mancha, con arruga puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, para que entendamos eso un poquito más, vamos a ver cómo nos dice aquí 1 Corintios 9:10, que dice: no se dejen engañar, ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otro hombre, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. ¿Por qué? Porque estas personas no traen paz. Estas personas buscan lo suyo, no se conforman con lo que tienen. Y para conseguirlo, van a buscar, si tienen que traicionar a sus padres terrenales, a su propia familia, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque estas personas aman lo terrenal, aman los deseos de la carne. No le importa la santidad, no le importa obedecer a Dios. No se someten a leyes. No se someten a leyes terrenales y mucho menos se van a someter a la ley de Dios, al reino a la ley del cielo. ¿Por qué? Porque si no se someten a las leyes terrenales, mucho menos a la de Dios, ¿por qué? Te voy a explicar por qué. Porque en el cielo no va a haber adulterio. En el cielo no se podrán casar ni darse en casamiento. Dice que seremos como los ángeles, que no podremos tener intimidad. En el cielo no hay alcohol, no hay vicio, no hay droga. Y por eso el Señor nos llama a hacer tesoro en el reino de los cielos, donde no hay ladrones, donde la polilla y el orín no corrompen. Entonces, ¿cómo es posible que yo quiera ser salvo o quiera heredar el reino de los cielos cuando yo amo los deseos carnales? Cuando yo soy capaz de traicionar y de matar si tengo que hacerlo, porque amo los deseos de la carne, porque no me conformo con mi esposa, no me conformo con lo que el Señor me da. Entonces en el reino de los cielos no hay pecado. Y por eso ahí dice claramente que nada con mancha, con arruga, refiriéndose al pecado, a los deseos de la carne, a la injusticia, podrán recibir vida eterna, podrán entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque donde no hay santidad, hay pecado, hay desobediencia. Ahora, donde hay santidad, hay obediencia, no hay pecado, no hay adulterio, no hay nada de esto. Y todo eso lo podemos ver claramente como el Señor lo menciona aquí en 1 Corintios 6:9-10, que lo dice claramente: no se dejen engañar. Porque muchas veces nosotros no estamos engañando a Dios, nosotros no estamos engañando a nosotros mismos. Sobre todo porque sabemos lo que está mal y lo que a nosotros no nos gustaría que nos hagan, pero aún así nosotros lo hacemos. Se lo estamos haciendo a Dios, estamos siendo infieles. Exigimos que no nos sean infieles, pero nosotros lo estamos haciendo.
No queremos comprometernos con Dios, queremos que Dios se comprometa con nosotros, queremos que Dios nos salve, que Dios nos dé vida eterna, pero nosotros amando este mundo, nosotros amando los deseos de la carne, siendo infieles, mintiendo, robando. Dice tampoco aquí podemos ver que ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán del reino de Dios. Los que viven haciendo lo malo y no viven en santidad no podrán entrar en el reino de los cielos. Así como tú y yo no dejamos entrar a una persona que le guste hacer lo malo, que sea traicionera, que miente, que sea infiel a nuestros hogares. La primera regla de Dios es que sin paz y sin santidad nadie puede entrar en el reino de los cielos. Así como nosotros tenemos reglas en nuestras casas, en nuestra vida, Dios también tiene sus reglas. Y la primera regla de Dios es la santidad y la obediencia. La primera regla de Dios es la santidad y la obediencia. Que sin santidad y sin paz nadie puede ver al Señor. En otras palabras, nadie puede entrar a su lugar santo. Y aquí comienza a mencionar toda aquella persona que no viven en santidad, que aman lo malo. Y comienza diciendo, ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán del reino de Dios. Y dice, me refiero, siendo específico, siendo más claro, más preciso, me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas. En los que andan en fornicación, en los que andan en adulterio, en los que son infieles en el matrimonio, que no se conforman con tener su esposa, que le engañan, que la mienten. Ahora imagínate si un esposo le promete fidelidad a su esposa, que estará con ella en la buena y en la mala, a ser fiel, y no cumple con esas reglas, mucho menos con las reglas del cielo va a ser fiel. Si engaña a su esposa, que la puede ver, ¿cómo va a ser fiel a Dios que no lo puede ver? A los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio. Ahora, idolatría no es solamente adorar estatua e imagen. Idolatría es todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestros corazones y le quita a Dios el primer lugar. Ya sea el dinero, ya sea los bienes materiales, inclusive puede ser otra persona. ¿Por qué? Porque eso no va a llevar a ser el mal, eso no va a llevar a traicionar como Judas, que amaba el dinero, que para Judas su Dios era el dinero, y a qué lo lleva eso, a traicionar. Entonces, cuando una persona ama los deseos de la carne más que a Dios, eso lo va a llevar a traicionar a su pareja y a otra persona. Ahora, como le mencioné, imagínate si es capaz que de decir que ama a su esposa, pero le es infiel. Ahora imagínate, si dice que ama a Dios y le es infiel a su esposa, ¿cómo le va a ser fiel a Dios? Porque su Dios para él son los deseos de la carne, las inmoralidades sexuales y todo eso. Y continúa diciendo, los afeminados. Aquí está viendo también de los afeminados. En el reino de los cielos, como le mencioné, ni se podrán casar ni darse en casamiento. ¿Por qué? Porque seremos como los ángeles, que no tendremos intimidad. Por decirlo de una forma educada, en el cielo no se puede tener intimidad. Deseos sexuales, cero deseos sexuales, porque en el cielo no podrán tener intimidad. Luego continúa diciendo, los afeminados, los hombres que tienen relaciones sexuales con otro hombre. Como le dije, en el cielo seremos como los ángeles. Nadie podrá tener intimidad. Los ladrones. En el cielo no se puede robar, ningún ladrón puede entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ama los bienes materiales, porque ama este mundo. Y eso lo va a llevar a traicionar. Si traiciona o le roba a su prójimo, incluso a su padre y a su madre, aquellas personas que usan vicios, esto lo lleva a robar, porque su Dios para ellos son los vicios, el romo, la droga y todo eso. Imagínate, como mencioné, si le es infiel y roba a su padre, a su propia familia, que la puede ver, mucho más se lo va a hacer a Dios. Por eso ningún ladrón, ninguna persona que use vicio, en el cielo no hay vicio, no hay droga, no hay alcohol, ni nada de eso. Entonces continúa diciendo, ni los borrachos, como le mencioné, en el cielo no hay alcohol.
para aquellos que les guste el alcohol, que les guste el vino, etcétera, etcétera. Ninguna persona que le guste el alcohol puede entrar en el reino de los cielos, porque en el cielo no va a haber romo, ni va a haber droga tampoco, ni nada de eso. Los que hablan mal de los demás, aquella persona mentirosa que le gusta hablar mal de los demás, que le gusta juzgar para hacer daño, condenar a los demás y difamar a las demás personas, tampoco en el cielo se permite eso. En el cielo no pueden haber chismosos, ni personas que les guste juzgar, ni menospreciar a los demás. Tampoco y lo tramposo, tampoco esa persona tramposa que le gusta ser tramposo con los demás, haciendo a los demás lo que no les gusta hacer. En el cielo no pueden entrar los tramposos. ¿Por qué? Porque no viven en santidad. Hacer todas estas cosas son personas que no viven en santidad, que aman este mundo, que aman los deseos de la carne. Y lo que ocupa el primer lugar en nuestro corazón son cada uno de estos pecados. O sea que donde hay pecado no hay santidad. Y dice, ninguno de ellos participará del reino de Dios. Así de clarito lo está haciendo el Señor, lo está diciendo. Dice, y me refiero, y comienza a mencionar cada uno de estos que tienen uno de estos pecados, y que estos pecados ocupan el primer lugar en su corazón, y esto lo lleva a aborrecer a Dios. Por eso el Señor, como le mencioné, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y menospreciará el otro. Entonces aquí podemos ver también como el Señor nos dice en Mateo 5, 9, como le mencioné, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que obedecen, los que prefieren sufrir, padecer por hacer lo bueno como Jesucristo. Y podemos ver como el Señor nos dice aquí también en Efesios 5, 27, que dice, Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. ¿Qué pasa cuando, digamos, usted se va a casar o va a salir para alguna parte, formal, bien vestido, con una ropa bien elegante? ¿Qué pasa si se le mancha o le cae, digamos, algo que le ensucia su ropa y se ve fea? Usted se la quita. ¿Por qué? Porque eso se ve feo, no se ve bien. Entonces, por esto el Señor está diciendo esto, que quiso regalarse a sí mismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal, o sea, en santidad, viviendo en santidad, apartada del mal, que aborrece el mal, que no se deleita haciendo el mal, sino que se deleita haciendo el bien, lo que es justo, y perfecta. ¿En qué sentido? En la santidad, en la honestidad, que aborrece el mal, mas prefiere el bien, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido, haciendo referencia al pecado. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que nosotros debemos de blanquear nuestra vestidura para poder tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por la puerta del reino. ¿Por qué? Porque el pecado no ensucia, y el Señor dice claramente que nada con mancha o con arruga, que en pecado puede entrar en el reino de los cielos. Como ya mencioné, y podemos ver aquí en 1 Corintios 6, 9, 10, que ninguna de estas personas puede entrar en el reino de los cielos que cometen estos pecados, que aman esto, porque esto ocupa el primer lugar y le quita el primer lugar a Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque, como mencioné, en el cielo no va a haber intimidad, no va a haber ladrones, no puede entrar borrachos, porque en el cielo no hay romo, no hay alcohol, no hay droga, nada malo puede entrar en el reino de los cielos. Solo aquellos que cumplen con la primera regla, con el primer requisito para entrar en el reino de los cielos, que es vivir en santidad y obedeciendo a Dios. Porque dice el Señor que el temor de Jehová, que es el temor a Jehová, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aborrecer el mal, aborrecer la injusticia, a deleitarse en lo bueno, en lo que le agrada a Dios.
y guardarse sin mancha del mundo. O sea, no amáis el mundo ni nada de lo que hay en el mundo, porque el que ama el mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué motivo? No es que Dios se constituye enemigo, es que nosotros aborrecemos a Dios, no queremos nada con Dios porque amamos este mundo, y el Señor nos dice que nosotros no debemos de amar eso. Dios no ama, pero no ama el pecado. Dios aborrece el pecado y la injusticia. Así que le damos gracias a Dios por su bendita y santa palabra, que nos ayude a cumplir con la primera regla para poder heredar el reino de los cielos y para poder ver al Señor, que es vivir en santidad y en obediencia. Así que recuerden que Dios le ama y que para Dios nosotros somos una prioridad, y lo demostró dando hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros. Muchas bendiciones.